Bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar la tercera unidad, requisitos técnicos, del numeral 6.1 al numeral 6.11 de la norma técnica peruana 392030-2-2015 microformas. Numeral 6.1. Proceso de generación de documentos de archivo. Numeral 6.1.1. La organización debe asegurar y documentar la cantidad y clase de documentos de archivo que serán convertidos en microformas, indicando si provienen de uno o más de los siguientes soportes. A. Impresos en papel, textos, expedientes, planos, otros similares. B. Microformas con valor probatorio y efecto legal. C. Película, microfilm, microficha, rollos de película u otros similares. D. Medios ópticos o medios de archivo electrónico, como son los CDs, DVDs, Blu-ray, entre otros. Medio magnético. E. Medio magnético. Cintas magnéticas, video, audio, disco, dispositivos USB u otros similares. F. Medio cibernético. Internet, portales institucionales, otros similares. G. Información transmitida con firma electrónica o digital. H. Información resultante de servicio de intermediación digital. Vamos a hacer una pausa para explicar qué es el programa de control de documentos archivísticos. Y esto es un documento de gestión archivística que determina las agrupaciones documentales, fondo, sección y serie, y establece los valores y periodos de retención de cada una de las series documentales en una entidad del sector público. ¿Por qué hago referencia al Programa de Control de Documentos Archivísticos o al PCDA? Porque es aquí donde se define el título de la serie documental que está produciendo la unidad orgánica, indica cuál es el valor de la serie, que puede ser temporal o permanente, cuánto es el periodo de retención, en este caso es 1 año en el archivo de gestión, 29 años en el órgano de administración de archivos, teniendo un total de 30 años de retención. Pero lo principal está también aquí dentro de la descripción para el caso de las microformas, porque se señala como importante que esta serie documental, por ejemplo, se encuentra en el proceso de conversión a microformas digitales con valor legal. Señala inclusive que las resoluciones jefaturales digitalizadas en función de la línea de producción de microformas para los órganos de apoyo de la Secretaría General y indican que el archivo digital se conserva en el microarchivo institucional. (6.1.2) En caso sea aplicable para los documentos de archivo, el plan de producción de cada línea debe indicar las dimensiones y la relación de reducción determinada. ¿Qué es el plan de producción? Es una herramienta, es un documento que se genera al inicio del año, donde planificas cuál va a ser el proyectado de las actividades que vas a realizar, con cuántos equipos, con cuántas personas, qué tipos de documentos
vas a digitalizar o convertir a microformas y vas a estimar tu carga laboral para el periodo. 6.1.3. Para los documentos electrónicos, en el registro de recepción de cada línea de producción se debe indicar la magnitud en bytes y la extensión del archivo, y en el plan de producción indicar el formato en el que deben ser reproducidas. Para la rápida ubicación e identificación de los documentos, la organización debe especificar los datos e información que identifique los documentos de archivo. 6.1.5. En caso corresponda, la organización que genera documentos destinados a ser convertidos a microformas debe: a. Uniformizar o estandarizar la estructura y el formato de los mismos. Determinar el tamaño mínimo de caracteres, trazos finos, color o tonalidades que deben ser legibles en las copias impresas obtenidas de las microformas. C. Preparar los documentos siguiendo los lineamientos de la norma ISO 130-28 o, de ser el caso, conforme la ISO 101-96 o normas propias. D. Definir el software y hardware que intervienen en la generación. Numeral 6.1.6. Se incluye entre los documentos de archivo a todo documento, información o datos contenidos en microformas, producidas en sistemas que tengan su correspondiente certificado de idoneidad. Para este caso, la organización debe poseer un procedimiento para convertir los archivos de un medio o tecnología a otro, que asegure la calidad, la legibilidad y la fidelidad durante y como resultado de los procesos de conversión. Numeral 6.1.7. Para el caso de microformas que incluya como documento de archivo documentos electrónicos obtenidos directamente de redes públicas o locales con firma digital, la organización, según corresponda, debe: a. Establecer una metodología de identificación, indización y registro únicos de los archivos electrónicos. B. Asegurar la integridad basados en el principio que la firma digital asegura al receptor identificar cuando un documento ha sido modificado. C. Asegurar la autenticidad y la vigencia del certificado de firma digital del emisor. D. Asegurar el registro del tiempo universal coordinado, UTC, fecha y hora cierta, de la recepción para efectos de cumplir con disposiciones establecidas por la propia organización o por entidades o autoridades competentes. Numeral 6.2. Calidad y legibilidad de los documentos de archivo. Numeral 6.2.1. Para asegurar la legibilidad de documentos impresos, la organización debe indicar los caracteres
más pequeños y los trazos más finos de los documentos de archivo, que deben ser reproducidos en las copias impresas a partir de las imágenes contenidas en las microformas, utilizando para dicho efecto la mira de resolución ISO número 2 de la NTP ISO 3334 o de la ISO 12653. Numeral 6.2.2. Para asegurar la calidad y la legibilidad de firmas, sellos, logos, colores, la organización debe especificar el o los elementos de mayor importancia e indicar los patrones de referencia. Numeral 6.2.3. En caso que los documentos de archivo sean imágenes en movimiento y o que incluyen sonidos, la organización debe proporcionar las especificaciones o requisitos aplicables a los patrones de la o requisitos aplicables a los patrones de referencia y disponer de los medios para verificar la calidad de los mismos. 6.3. Líneas de producción de microformas. 6.3.1. Las organizaciones propietarias de los documentos de archivo o las empresas de servicio especializadas, es decir, las tercerizadas, deben documentar las especificaciones de cada línea de producción de microformas. Para dicho efecto, se debe formular un plan de producción que debe contener la siguiente información. Las clases de documentos de archivo a procesar. B. La ubicación o procedencia de los documentos de archivo. Las condiciones de seguridad en el caso de traslado de documentos. C. La localización de las líneas de producción. D. La tecnología para el procesamiento de las imágenes, software y hardware. E. El esquema gráfico de la arquitectura de las redes internas o externas asociadas a la línea de producción. F. El o los formatos de imagen en que se debe grabar cada documento de archivo. G. En las estaciones de trabajo de los procesos de captación de imágenes, control de calidad y grabación, se debe especificar y mantener registrado el control de la configuración de el rango de resolución, blanco y negro, tonalidades de gris o color. H. Los medios de soporte elegidos para contener las imágenes de los documentos de archivo. Y, en caso sea aplicable, las aplicaciones de las firmas electrónicas digitales y las técnicas de encriptación. J. En caso sea aplicable, las entidades que intervienen en el servicio de intermediación digital. K. La ubicación del microarchivo certificado elegido para almacenar las microformas elaboradas. L. Debe incluir información técnica expresamente indicada en la Norma Técnica Peruana 392030-2/2015. Numeral 6.3.2. Las medidas de seguridad y los planes de contingencia deben ser estructuradas siguiendo los lineamientos de la Norma Técnica Peruana ISO-IEC 1799 o ISO-IEC 27002,
u otras que adopte la organización que aseguren niveles de protección para mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, minimizando los riesgos de incidentes de seguridad. La NTP ISO 17799 y la 27002 hace referencia a seguridad de la información y la 27002 hace referencia al anexo A que habla de los objetivos de control, ¿no? Tienes ahí las políticas de seguridad, la organización de la información, seguridad en recursos, gestión de activos, control de accesos, criptografía, seguridad física y ambiental, seguridad en las operaciones, transferencia de información, adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento, relación con proveedores, gestión de los incidentes de seguridad, continuidad del negocio y cumplimiento con requerimientos legales y contractuales. En base a este anexo se puede generar una declaración de aplicabilidad SOA, donde debes detallar la cláusula, la cláusula hace referencia a cada uno de estos controles, los objetivos de cada control, hay que describir esos objetivos de forma detallada. Luego se va a indicar si se aplica o no se aplica, ya sea por un plan de tratamiento de riesgo, por una obligación contractual o por buenas prácticas. Y al final se debe poner un comentario, ¿no? Este documento o esta declaración de aplicabilidad es auditable y permite validar las medidas de seguridad de la información que estás relacionando con el sistema de producción de microformas digitales. Numeral 6.33. Cuando en la línea de producción de microformas se determine el uso de las firmas electrónicas o digitales, se debe documentar la manera en que la organización aplica y cumple las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Numeral 6.34. Para el caso de los servicios de intermediación digital, se debe identificar tanto las entidades acreditadas por la autoridad administrativa competente, así como las personas que intervienen conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, indicando el alcance de sus responsabilidades relativas a la o las clases de documentos que le corresponde procesar. Numeral 6.3.5. La alta dirección o quien ésta designe debe aprobar las especificaciones del plan de producción de cada línea de producción. Numeral 6.4. Proceso de preparación de documentos. Numeral 6.41. En cada línea de producción, dependiendo del tipo de documento de archivo, la organización debe documentar el procedimiento de preparación de los documentos de archivo, estableciendo las especificaciones necesarias que aseguren la integridad de los documentos respecto a la propiedad, procedencia, cantidad y formatos. Y donde especifica todas estas pautas dentro del manual del sistema de producción de microformas. 6.42. Cuando sea posible, los documentos de archivo deben ser agrupados en lotes para facilitar el control de calidad de los mismos.
6.43. Los responsables del proceso de preparación de documentos de archivo en soporte papel deben describir en el acta de apertura las irregularidades que destaquen respecto a la integridad, calidad del papel, la legibilidad de los textos, configuración de los lotes o unidades documentales, dimensiones de los formatos u otros defectos previamente identificados. Numeral 6.44. Se debe controlar y mantener los registros que asegure que la integridad de los documentos de archivo se preserva durante los procesos de producción, incluido el proceso de grabación en el medio de archivo elegido. Numeral 6.45. Los documentos de archivo deben ser preparados siguiendo las normas internas de la organización, especificando los propietarios o autores, las estaciones de trabajo o módulos autorizados, el sistema informático utilizado, hora y fecha de procesamiento y tamaño del documento de archivo electrónico en bytes. 6.4.6. En la transmisión de documentos de archivo, el responsable integral del sistema informático de la organización que administra la línea de producción de microformas o quien éste delegue debe aprobar y asegurar la aplicación de políticas, procedimientos o mecanismos de seguridad de la información establecidos por la organización para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la misma, así como de las estaciones de trabajo o el módulo desde el cual se transmiten los documentos de archivo. Del mismo modo, de las estaciones de trabajo o módulos de las entidades receptoras autorizadas, incluyendo la vigencia de los certificados de las firmas digitales aplicables. 6.4.7. En el caso de archivos electrónicos que contengan enlaces o direcciones electrónicas que forman parte de la integridad de la información de los documentos de archivo, la organización debe: a. Incluir desde la recepción o preparación la grabación de la información contenida en dichos enlaces o direcciones electrónicas y grabarla como microforma. O b. Establecer el procedimiento mediante el cual se asegure que dichos enlaces accedan a información contenida en microformas, de ser el caso. O c. Indicar en las respectivas actas de apertura los efectos. Numeral 6.48. La organización debe establecer y mantener actualizado un registro de los datos del remitente, la pertinencia del documento de archivo, la procedencia, la cantidad y formatos de los documentos de archivo, la fecha de preparación, identificación del responsable de la preparación y observaciones respecto a la integridad. Numeral 6.5. Proceso de captura de imágenes. 6.5.1. Para documentos de archivo en papel, el equipo de captura de imágenes debe ser configurado en resolución, modo de digitalización y formato, considerando el tipo y el peso del papel, el estado físico, la legibilidad de los detalles más finos a reproducir,
utilizando para ello el folio o los folios que contengan los elementos más críticos y el patrón de resolución que contenga la mira de resolución establecida por la NTP ISO 3334 o la ISO 12653. (6.5.2) El responsable del equipo de captura de imágenes debe asegurar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del equipo de acuerdo a las especificaciones establecidas por el fabricante, así como el reemplazo del patrón de resolución al cabo del tiempo de su vida útil definida en número de pasadas. Hemos estado hablando de la tarjeta de resolución, del patrón, de la mira de resolución número 2. Y es uno de los requisitos técnicos indispensables en la digitalización con valor legal, a fin de medir objetivamente la calidad del sistema de producción de documentos. Para una correcta evaluación, la tarjeta debe digitalizarse después de 15 o 30 minutos de encendido del escáner para dar tiempo que se estabilice la temperatura de las lámparas. Vamos a recordar qué es la resolución, y es una aptitud de un sistema óptico para representar visualmente detalles finos. Aquí podemos ver una resolución de 75 píxeles por pulgada, se ve sumamente borroso. Una de 100 píxeles por pulgada, continúa borroso, y a partir de los 200 píxeles por pulgada ya empieza a visualizarse mucho mejor, y con una resolución de 300 vemos súper nítida la imagen. Se establece, por ende, que la mínima resolución para digitalizar un documento debe ser de 200 píxeles por pulgada. Esta es la tarjeta de resolución Scanner Test Target PM189, que equivale a la mira de resolución 2. Y vamos a ver cómo se utiliza esta tarjeta. La tarjeta de resolución tiene pares de líneas por pulgadas que pueden ser resueltos por el escáner. Aquí hemos dividido por números la tarjeta y vamos a señalizar los más importantes. Aquí tenemos la resolución vertical, la resolución horizontal, y vamos a ir haciendo el detalle, ¿no? Los puntos 1, 2, 4, 7 y 11. Vamos a tomar primero el patrón número 4, que habla de la resolución para patrones pequeños. Aquí se muestran los números de resolución en líneas por pulgadas. Números de resolución en líneas por pulgadas. Indican los trazos más finos de los documentos originales que deben ser reproducidos a partir de las imágenes contenidas en las microformas. Se debe registrar el valor cuando las líneas logren su independencia una de otra de forma clara y sin distorsión. Aquí vemos que las líneas son claras, no están distorsionadas. Sin embargo, por aquí podemos ver que ya se van uniendo mucho más y a veces se pone o se torna algo ilegible, por lo que podríamos utilizar una resolución de 91, por ejemplo.
Vamos a hablar ahora de la resolución horizontal y la resolución vertical. Esto permite verificar cuando se produzca un cambio gradual en la densidad de las líneas que van desde 25 hasta 600 líneas por pulgada. Es decir, registra el valor indicado al lado derecho del triángulo cuando se visualice que las líneas logran independencia una de otras en forma clara y sin distorsión. Estamos hablando de estas líneas de aquí, ¿no? Una vez que se empiezan a distorsionar, debemos tomar el valor anterior a la distorsión para poder colocarlo como parte de la resolución. Dice, las líneas por pulgadas de resolución están indicadas por los números ubicados a lo largo del lado derecho de la cuña, es decir, los números que se encuentran en la parte lateral. Al observar el punto a lo largo de la cuña que la definición de línea se pierde por completo, ya sea debido a los patrones de ritmo de Moiré o a la función completa de las líneas en blanco y negro, el usuario puede leer el número para el punto de la escala y definir la capacidad de resolución, ya sea horizontal o vertical. El tamaño de letra. Muestra los tamaños de letra estándar que van de 2 a 8 puntos. Esta zona permite indicar los caracteres más pequeños de los documentos originales que deben ser reproducidos en las copias impresas a partir de las imágenes contenidas en las microformas. Esto permite comprobar la legibilidad. La zona 11 habla de los manuscritos y los textos impresos. Esta zona permite identificar si los documentos que serán convertidos a microformas están conformados por caracteres impresos o manuscritos. Los caracteres de la máquina de escribir y los ejemplos de escritura a mano contenidos en esta área de la tabla proporcionan un buen medio para comparar los números de resolución y la calidad de reproducción en algunas materias típicas. ¿Cómo interpretamos la tarjeta de resolución? Se debe seleccionar del lote de documentos aquellos folios o folio que contenga elementos más críticos. Por ejemplo, aquí tenemos un documento que no tiene muy legible el sello. Se debe configurar los patrones de resolución, tonalidad, color, blanco y negro o escala de grises, el brillo y el contraste del escáner hasta obtener una imagen cuya impresión mantenga la mayor fidelidad, legibilidad e integridad en comparación con el documento original. Cuando se haya obtenido los patrones deseables, debe proceder a escanear la tarjeta de resolución. Como podrán ver, esta es la tarjeta principal de resolución, ¿no? Y estas son todas las secciones que contiene la tarjeta. Hemos definido las más importantes, sin embargo, voy a hacer una anotación sobre la sección 25, que está señalizado acá y habla de la certificación y muestra esta firma en rojo. Y dice, la firma en vivo que aparece en esta área de la tabla certificado de la tarjeta de resolución, la inspección personal, ¿no?, certifica la inspección personal dada a cada objetivo. Esta inspección no solo garantiza
que cada gráfico significa los criterios de precisión y la calidad esperados, sino que también garantiza la consistencia de un gráfico a otro. Además, la firma en vivo pone de manifiesto si el gráfico es original o una copia inferior. Quiere decir que si ustedes tienen la firma en rojo, como se muestra aquí, es porque están utilizando una mira de resolución original. ¿Cuál es la importancia del uso de esta tarjeta de resolución? 1. El correcto uso de la tarjeta de resolución y la correcta configuración de los parámetros de digitalización del escáner aseguran y te permiten asegurar la legibilidad de las copias impresas a partir de las microformas, es decir, la reproducción. 2. La resolución de la impresora utilizada para el control de legibilidad de las copias impresas debe ser igual o mayor a la resolución del escáner utilizado en el proceso de captación de las imágenes para garantizar la legibilidad. 3. El control de calidad es muy importante para asegurar cuán bien la imagen transmite la apariencia del documento original. Estamos hablando del detalle, los colores, los tonos, la textura del papel, entre otros. Volvemos a los requisitos técnicos de la norma técnica y vamos al numeral 6.5.4. La organización debe asegurar una secuencia uniforme para el ordenamiento de los documentos, información o datos de archivo destinados a ser convertidos en microformas con valor legal, considerando a. La identificación de los documentos, información o datos de ser necesario. B. La identificación de los autores o propietarios, de ser necesario. C. Patrones de resolución de la calidad de las imágenes. D. Acta de apertura, de acuerdo a los formatos aprobados, debidamente firmada por los representantes autorizados de la organización propietaria de los documentos de archivo, el responsable autorizado de la línea de producción y el representante de la fe pública. E. Imágenes correspondientes a lotes de documentos, información o datos. F. Acta de cierre, debidamente firmada por los representantes autorizados de la organización propietaria de los documentos de archivo, el responsable autorizado de la línea de producción y el representante de la fe pública. G. Patrón de resolución de la calidad de las imágenes. H. Otros datos de relevancia adicional aprobados por la alta dirección de la organización o quien ésta delegue, que sustenten la grabación de las microformas. Numeral 6.6. Proceso de indización. 6.6.1. La organización debe documentar las especificaciones de la metodología de indización de los documentos de archivo contenidos en las microformas. La indización manual o automatizada debe facilitar la recuperación íntegra de un documento. 6.63. La metodología de indización debe considerar especificaciones definidas por la organización cuando, de acuerdo a sus necesidades funcionales, se requiere registrar numeración correlativa o secuencia de recepción de los documentos de archivo,
tanto en formatos físicos como electrónicos, asegurando la integridad en la recuperación de bibliotecas, colecciones, series documentales, expedientes, legajos, planillas, documentos, información, datos individuales o en conjunto tratados como unidades. Proceso de digitalización. Numeral 6.71. La organización debe documentar el tratamiento de las imágenes digitalizadas, manteniendo en todo momento la integridad y fidelidad respecto a los documentos de archivo. 6.72. En caso sea requerido, la organización debe especificar el sistema de comprensión de la información o los datos o los formatos originales, utilizando técnicas apropiadas que garanticen la fácil recuperación, compatibilidad con los sistemas actuales y posteriores desarrollos. 6.73. Para cada línea de producción de microformas, se debe asegurar que el software sea propiedad de la organización, se disponga de las licencias de uso o el registro para proteger los derechos de autor. En el caso de derechos de autor, si el software es un desarrollo propio de la organización, debe estar registrado en Indecopy. Numeral 6.74 dice, en caso que la organización desarrolle el software o aplicativos empleados en algún proceso de producción de microformas, este debe evaluarse de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO/IEC 25021. 6.75. En caso de cambio o actualización de versiones del software aplicado en la producción de microformas de una línea de producción, la organización debe conservar las versiones correspondientes por un periodo establecido por las disposiciones contenidas en las leyes o reglamentos aplicables, los términos contractuales o por la propia organización, como parte de las contingencias en previsión de reprocesamientos. 6.8. Sistema de seguridad. 6.8.1. La organización debe establecer y mantener niveles adecuados de seguridad respecto al personal, las estaciones de trabajo, el acceso, las salidas del sistema informático, el software y archivos y aplicativos asociados al sistema de producción de microformas mediante políticas, procedimientos y técnicas que aseguren la confidencialidad, integridad, disponibilidad y calidad de las microformas, siguiendo los lineamientos establecidos en la norma en la técnica peruana ISO/IEC 17799 o la norma ISO/IEC 27002, que hablan de seguridad de la información. 6.82. La organización debe establecer para cada línea de producción un programa de auditoría informática que asegure el registro de sucesos de seguridad del sistema, que incluya la identificación del personal responsable de los procesos clave del sistema de producción de microformas.
B. Los intentos eventuales, accesos no autorizados, internos o externos. C. El uso no autorizado de estaciones, programas, archivos y aplicativos del sistema. 6.83. En caso sea aplicable, debe evaluar las medidas de seguridad establecidas para la custodia de los medios de archivo electrónico, conservados en servidores mantenidos en línea o accesibles para consulta interna o externa. 6.9. Periodo de conservación de las microformas. La organización debe establecer el periodo de conservación de las microformas en periodos equivalentes a lo que corresponden los documentos de archivo de acuerdo a lo establecido por la organización y las exigencias legales reglamentarias. En este caso, recordemos que hicimos referencia al programa de control de documentos, donde se establece los periodos de retención de cada una de las series documentales que han sido autorizadas a convertirse en microformas. El mismo periodo que detalle en el programa de control de documentos el documento físico debe ser el que se contemple en la custodia del microarchivo. Según la directiva 12/2019 del Archivo General de la Nación, la norma Según la Directiva 12/2019 del Archivo General de la Nación, titulada Norma para la Valoración Documental en la Entidad Pública, señala sobre los valores de los documentos archivísticos que existen dos valores que se registran en el programa de control de documentos. Los de valor permanente, que corresponde al valor que tiene cada serie documental de acuerdo al marco legal vigente, la importancia para la investigación, derecho de acceso ciudadano, rendición de cuentas sin prescripción, utilidad para las investigaciones científicas, sociales, culturales, la historia o memoria colectiva de la sociedad, que no puede eliminarse. Y los de valor temporal son aquellos que corresponden al valor que tiene la serie documental una vez que los documentos que la conforman hayan cumplido los fines administrativos, fiscales, contables, legales, entre otros, que la originó, siendo innecesarios para la entidad. Recuérdense que las series documentales de valor permanente son aquellos que contemplan la custodia por más de 30 años. Y los de valor temporal van a poder ser, por ejemplo, de 2 o 5 años. Después de esto debe, según las normas y los procesos técnicos archivísticos, coordinarse con el Archivo General de la Nación la eliminación de los documentos físicos, a fin de liberar espacio en los repositorios. Aquí nuevamente hacemos la reseña, que esta es una serie documental de valor permanente y tiene como total de años de retención la cantidad de 30 años. 6.10. Requisitos del medio de soporte de archivo electrónico. 6.10.1. El medio de archivo electrónico debe. Recordemos que el medio de archivo electrónico es el CD, el DVD, el Blu-ray. Y según lo que señala la norma técnica peruana, debe A.
conservar los archivos exclusivamente en un formato que tenga la capacidad que las imágenes grabadas permanezcan inalterables durante la vida útil del medio de soporte. Por ejemplo, puedes establecer que tus imágenes van a estar digitalizadas en formato PDF/A. B. Permitir la verificación de la calidad y exactitud de la grabación de los documentos, información o datos digitalizados, tanto como imágenes proyectadas en pantallas como al obtener copias impresas. C. Tener la capacidad de proyectar fácilmente los índices y archivos contenidos en el medio de archivo electrónico a cualquier medio aceptable, de acuerdo a los requisitos establecidos, tanto por la propia organización como las disposiciones contenidas en las leyes o reglamentos. Recordemos que aquí los podemos guardar los documentos en formato PDF. La verificación se permite a través de un visor que permite a lo largo del tiempo abrir los documentos en PDF, los puedas visualizar en la pantalla de tu equipo informático y al mismo tiempo te va a permitir imprimirlos para validar que la calidad sea la óptima y la deseada, que se mantenga íntegro sobre todos los equipos. Y los índices es parte del requisito de la grabación de las microformas. Por lo tanto, dentro del medio portador siempre vas a encontrar los índices para que tengas conocimiento de todas las microformas contenidas en el disco que estás utilizando o en el medio de archivo electrónico que estás utilizando o revisando en ese momento. 6.10.2. La organización responsable del sistema de producción y o almacenamiento de los medios de archivo electrónico debe a. Poner a disposición para propósitos de evaluación o inspección las facilidades necesarias para la proyección o reproducción inmediata y de fácil lectura de las imágenes contenidas en los medios de archivo electrónico. B. Para propósitos de evaluar el cumplimiento de los requisitos de la presente norma, deberá presentar evidencias objetivas de la capacidad de obtener copia impresa de las imágenes provenientes de documentos de archivo original, sea en papel, documentos electrónicos o una imagen instantánea de video. Para este caso, para el caso de archivos de audio, la organización debe presentar copias de audio en concordancia con las normas internas de la organización, previamente aprobadas, y la tecnología de hardware y software del sistema de grabación que reproduzca mejor la fidelidad del o los sonidos de sus grabaciones. 6.11. Medios de soporte del software de digitalización y aplicativos. 6.11.1. Las organizaciones deben conservar y mantener en condiciones de seguridad y almacenamiento, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, las normas legales o disposiciones internas, los medios portadores del software, utilizando en los procesos de producción 6.11. Medios de soporte del software de digitalización y aplicativos. 6.11.1.
Las organizaciones deben conservar y mantener en condiciones de seguridad y almacenamiento, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, las normas legales o disposiciones internas, los medios portadores del software, utilizado en los procesos de producción de las microformas, así como las aplicaciones requeridas para la comprobación de firmas digitales y en caso de firma digital avanzada o de larga duración, los formatos con los cuales la organización asegura la propiedad de durabilidad de firma digital. 6.11.2. Se debe determinar el periodo de conservación del software en concordancia con el ciclo de vida definido por el fabricante del software y el periodo de conservación de las microformas aplicable, establecido en las normas legales o disposiciones internas de la organización. Hasta ahí hemos culminado la tercera unidad y luego pasaremos en la siguiente clase a ver la cuarta unidad que hablará de los requisitos técnicos abarcando del numeral 6.12 al 6.21 de la norma técnica peruana. Microformas.